día vamos a tener un estudio especial. El último estudio que tuvimos sobre Apocalipsis capítulo 6 nos deja algunas interrogantes. Hay algunos pasajes paralelos que hablan acerca de Apocalipsis capítulo 6, que son pasajes que mencionan más o menos las mismas cosas. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 29, Mateo capítulo 24 y versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando estudiamos Apocalipsis 6, leímos lo siguiente. Apocalipsis 6, 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es decir, Mateo 24 es un pasaje paralelo de Apocalipsis capítulo 6. Hay otros pasajes que son muy interesantes. Por ejemplo, el pasaje de Isaías nos habla también acerca de estos cataclismos que vendrán. Y en Isaías, en el capítulo 13, nos dice: 13:9, Isaías 13:9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Quiero que escuchen bien esta parte del versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. Aparentemente este pasaje que leímos en un principio en Apocalipsis capítulo 6, con el sol, la luna, los terremotos y todo esto, que se repiten en Mateo capítulo 24, también se repite en Isaías 600 años antes de Cristo, y tienen que ver con que la tierra se moverá de su lugar. ¿Será el eje de la tierra que se moverá? ¿Será la tierra que se mueve de su trayectoria? Este movimiento terrestre producirá unos maremotos, terremotos, unos cataclismos que la Biblia menciona. Son fuertes. Todo esto como parte de Apocalipsis capítulo 6. Por eso el día de hoy vamos a hacer un estudio paralelo mencionando 6 señales antes de la venida del Señor. Y probablemente son señales, al igual que los sellos de Apocalipsis, que algunos veremos antes que el Señor nos lleve en el arrebatamiento de su iglesia. Así que vamos a ver estas 6 señales, que son las siguientes. Número 1, el engaño. Número 2, la persecución de la iglesia. Número 3, enfriamiento espiritual. Número 4, falsos cristos, falsos profetas, que inclusive harán señales y milagros. Número 5, apostasía al interior de la iglesia. Y número 6, abominación desoladora, que tiene que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén. Vamos a empezar
con la primera, engaño. Si hay algo que la Biblia menciona sobre los últimos tiempos y que es una de las grandes señales de la venida del Señor, es que se va a multiplicar el engaño en una manera tan sinvergüenza e inmoral. Es decir, la gente va a engañar en forma tan descarada, y lo peor es que la gente va a creer en el engaño. En Mateo capítulo 24, solo en un capítulo, se mencionan 4 veces la palabra engaño. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo triste de todo esto es que el engaño nace en el corazón mismo del diablo. Es decir, si hay algo que el diablo quiere hacer es engañarte. Engañarte para hacerte creer que lo bueno es malo, que lo malo es bueno. Engañarte para hacerte creer que lo que estás haciendo es lo correcto, cuando es exactamente lo contrario a lo que Dios quiere. Y el engaño tiene 2 características. El engaño siempre es inconsciente e involuntario. Me explico. Si tú eres consciente, entonces ya no te están engañando. Si tú sabes que la persona está tratando de engañarte y tú eres consciente, entonces no pueden engañarte. Para estar engañado, tienes que ser inconsciente, no tienes que saber, no tienes que darte cuenta que estás siendo engañado. La segunda cosa es involuntario. No pones tu voluntad. O sea, tu voluntad no está involucrada en el proceso del engaño, ¿no? Nadie se engaña voluntariamente, ¿no? Y este es el punto. Porque el engaño que se va a producir aquí en este planeta abarca la ignorancia y ni siquiera el anhelo de la gente, sino la gente va a estar engañada y no va a saberlo, no se va a dar cuenta. El engaño va a ser tan sutil. ¿Y cómo ocurre esto? Hay algunos textos que debemos pensar. Mi hijo me preguntó alguna vez, me dijo, todos sabemos que van a haber falsos profetas, lobos vestidos de ovejas, tratando de engañar. El problema, me dijo, no es ese. El problema es por qué la gente le cree. ¿Por qué la gente cree a estos engañadores, a estos mentirosos, a estos falsos? Quiero que leamos 2 textos que valen la pena mencionar. Primero, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os aturdéis, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ¿no? En el versículo 10 dice, versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, está hablando del anticristo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Mucha gente no quiere saber la verdad. Dice la Biblia que hay mucha gente que tiene comezón de oír, que le pica el oído. Y lo que buscan son
maestros, pastores, que les digan lo que ellos quieren escuchar. En otras palabras, que le rasquen el oído. Ellos quieren escuchar ciertas cosas. Tú eres poderoso, tú eres bueno, tú tienes dentro de ti un campeón, Dios te va a multiplicar el dinero, Dios te va a prosperar, tú puedes decir con tu boca lo que quieras y Dios lo va a obedecer, Dios te va a sanar. Esas cosas la gente quiere escucharlas. Aunque sean por un instante, la gente quiere convencerse de que van a cumplirse como ellos creen. Y buscan predicadores que les enseñen lo que ellos quieren escuchar. Y dice la Biblia que a esa gente que no busca la verdad, sino que lo que busca son pastores y maestros que les enseñen de acuerdo a lo que ellos quieren, dice la Biblia que a ellos Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. ¿Entienden lo que está pasando en tantas mega iglesias? Muchas de estas iglesias han dejado de predicar el evangelio. ¿Por qué siguen creciendo? Porque enseñan lo que la gente quiere escuchar. Enseñan filosofía, motivación personal, usted es un campeón, usted puede llegar a ser lo máximo, usted es un pequeño Dios con poder. Esas iglesias están enseñando mentira, pero se llenan de gente porque la gente quiere escuchar eso. Y por eso Dios les envía un poder engañoso para creer en la mentira. ¿Cómo se llega al engaño? En primer lugar, hay 4 razones. No están buscando la verdad, sino quieren buscar su verdad. No están interesados en saber la verdad de Dios, sino que ellos quieren que su verdad sea la verdad de Dios. Hay un pasaje en Proverbios 23:23. Proverbios 23:23 que dice lo siguiente. Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. Preocúpate, angústiate, lucha, pero persigue la verdad y no la vendas. Es decir, cuando tu anhelo de tu corazón es realmente conocer la verdad, a veces la verdad será dolorosa, pero es mejor saber la verdad que tragar la mentira. Y entonces hay personas que no están buscando la verdad. Y como no están buscando la verdad, el diablo sabe que puede engañarles diciéndoles cualquier cosa que ellos quieran escuchar, que les rasque el oído y que ellos se sientan contentos. La segunda razón de cómo llegamos a este engaño es por ignorancia de las Escrituras. Marcos capítulo 12, versículo 24. Marcos 12, 24 dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? ¿Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? La mayor cantidad de errores y de engaños se producen cuando la gente es ignorante de la Escritura. La mayoría de los creyentes son anoréxicos espirituales. No se alimentan. Se levantan, trabajan, van, vienen, están muy preocupados de sus quehaceres, cuando regresan a casa tiempo para ver una televisión, un programa, pero tiempo para estudiar la palabra, no. Menos tiempo de oración. Cuando le preguntas a los cristianos cuánto tiempo oran al día, ya te quieren meter cuento, ¿no? No, yo oro en el ómnibus, cuando estoy parado, cuando estoy manejando. Lo que pasa es que no le dan tiempo a Dios en oración.
pero quieren disculparse y calmar su conciencia, diciendo, sí, sí, yo cuando estoy manejando voy orando, ¿no? Etcétera. Igual es con la Biblia. Hay una ignorancia tal de la Escritura que es impresionante. Hay muchos pastores que se han autodenominado pastores que jamás han estudiado teología, pero ellos ya se consideran capaces de enseñar. Y enseñan a la gente y le enseñan con ignorancia. Yo a veces le pregunto a los creyentes, ¿cuántos han leído la Biblia por lo menos una vez completa en toda su vida? Entonces la mayoría de creyentes son ignorantes de la Escritura y cuando eres ignorante te engañan, pues te engañan. Si no sabes la Biblia te engañan, no sabes. Cuando alguien llega, el otro día me invita un amigo a su casa a comer, porque habían llegado unos amigos de Estados Unidos con la teología de liberarte de tus cadenas pasadas, ¿no? Entonces comimos y a la hora de terminar de comer, estas personas dijeron que ellos enseñaban, le dicen las cadenas generacionales, ese es el nombre. Que los cristianos, que muchos cristianos viven encadenados al pasado. Que nunca podrás vivir la vida cristiana porque tienes cadenas que te atan a tu abuelita que era mormona o a tu bisabuelo que era brujo y que como en tu pasado hay ese tipo de cosas, tú quedas encadenado. Todo sonaba muy interesante. Hasta que yo le dije a la misionera, le dije, ¿qué hay de este versículo? Quien esté en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todo es hecho de nuevo. La misionera se puso blanca y dijo, usted es de esa creencia. Yo le dije, sí, es lo que está en la Biblia. Y entonces dijo, bueno, quizás cuando venga nuestro líder pueda sentarse a conversar con usted. Nunca me llamó su líder, nunca nos sentamos a conversar. Si tú eres ignorante de la Escritura, te van a agarrar de chorlito, te van a agarrar de tonto, te van a engañar. La segunda razón por la cual la gente es engañada es porque ignoran la Escritura, porque no la leen. Cada cristiano mínimo debería leer la Biblia una vez al día, un pedazo, un capítulo mínimo. Tener un estudio bíblico en la semana y nunca dejar de congregarse para escuchar la palabra de Dios. Cuando estés preparado en la palabra, nadie te podrá engañar. La tercera razón por la cual el engaño va a proliferar en los últimos tiempos antes de Cristo es porque van a aumentar los lobos vestidos de ovejas, vestidos de pastores, que van a enseñar barbaridades y la gente va a escuchar y se va a tragar todo y no va a analizar ni discutir, ¿no? Porque ellos mismos dicen que a ellos no hay que cuestionarlos. En Hechos, capítulo 17, versículo 11, Pablo menciona a una gente de Berea, una ciudad llamada Berea. Hechos 17, 11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo menciona como un ejemplo a los de Berea, que habiendo escuchado a Pablo, recibieron la palabra con toda solicitud, pero escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y esto es lo que tenemos que hacer. Cada vez que escuchamos una prédica o un estudio bíblico de un predicador o de un maestro, deberíamos aprender a escudriñar las Escrituras para ver si lo que me está diciendo es cierto. Para ver si encaja en el lenguaje de la palabra. La tercera cosa entonces por la cual la gente es engañada es porque se tragan todo lo que les dicen y no investigan y no estudian.
La cuarta razón por la cual la gente es engañada es porque pierden su comunión con el Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan capítulo 16, versículo 13, Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Una de las promesas del Espíritu Santo es que nos va a guiar a toda verdad. Pero para que el Espíritu Santo te guíe, el Espíritu tiene que tener acceso a tu corazón. Si le llaman Espíritu Santo no es por gusto. Por algo lleva el apellido, Santo. Dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y yo no puedo andar con el Espíritu Santo si no me he puesto de acuerdo en lo que es la santidad. Cuando la santidad es parte de mi vida, cuando mi comunión con el Espíritu Santo permite que andemos juntos, porque Él es santo y yo busco la santidad. Entonces, cuando hay esa relación, tu espíritu se sensibiliza. El Espíritu Santo te habla. Estás en una reunión y alguien está diciendo algo y el Espíritu te dice, eso no está bien. Sientes que en tu corazón que algo anda mal, porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Entonces, la falta de oración, la falta de comunión con el Espíritu Santo, también puede ser un motivo para perder, para separarnos de Dios, y cuando nos separamos de Dios, nuestro corazón se bloquea, se ennegrece. Cuando nos separamos de Dios, ya no estamos en capacidad de entender la verdad, comenzamos a creer en la mentira. Cuando estamos lejos de Dios, creemos que lo bueno es malo, que lo malo es bueno. Cuando estamos lejos de Dios, se crea delante de nosotros un velo, una túnica, que nos hace hacer cosas que jamás debíamos haber hecho, porque se nos nubla la mente. El pecado nubla la mente, nubla el corazón, engaña. Pero cuando estás en comunión con el Espíritu, tu corazón se limpia, se purifica, y entonces te sensibiliza a la verdad. Cuando alguien escuchas algo, tu espíritu está sensible a la verdad. Quizás no tengas todas las palabras para explicar, pero puedes decir, eso que está diciendo no está bien, porque el Espíritu Santo te está guiando a toda verdad. ¿Cómo llegamos entonces a este engaño proliferado en el mundo? La gente no está buscando la verdad, sino busca gente que le digan lo que ellos quieren escuchar. Hay una ignorancia de las Escrituras brutales que ojalá ninguno de nosotros viva. Que nosotros salgamos de esa ignorancia estudiando la Biblia con ahínco, con fuerza. Tercero, por la proliferación de falsos profetas, falsos maestros, a quienes nadie cuestiona. Y cuarto, porque falta comunión con el Espíritu Santo. Así que la primera característica, la primera señal antes de la venida de Cristo, es que va a aumentar el engaño, se va a infiltrar el engaño, especialmente en medio de las iglesias. Va a haber mucho engaño, mucha mentira. Hoy en día, cuando vemos la sociedad, por ejemplo, nos están tratando de engañar. Salen y dicen cosas que son mentira, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que la persona no es con el sexo que nace, sino que decide el sexo que quiere tener. Y uno dice, pero la biología, la ciencia, todo esto indica lo contrario. Pero nos están engañando, nos están mintiendo, y la mayoría de gente dice, ¡ay, sí, tienen razón, tienen razón! ¿No? Ese señor que tiene 60 años y se cree una bebita de 7. Y antes le hubiéramos dicho, está loco. Pero hoy en día, con el engaño, la gente dice, no, él tiene derecho a sentirse así. Hay una señora que es de color negro, pero ella dice que es blanca. Ella se siente de blanca, no negra. Y entonces, antes hubiéramos dicho, esta señora necesita tratamiento. Pero hoy en día decimos, no, es su identidad que ella está descubriendo.
Y hay gente ahora que se siente animales. Hay uno que se siente un gato, otro se siente perro, otro se siente león. Mujeres que se sienten hombres, hombres que se sienten mujeres. Hay una nueva tendencia de gente que no se siente nada, que cree que son marcianos. Y toda esta sociedad que está llena de engaño, llena de mentira, cada vez es más intensa. Y entonces nos están haciendo creer lo absurdo. La sociedad está creyendo el absurdo. Estamos diciendo que eso sí es verdad. En fin, la primera característica es el engaño. La segunda característica que menciona la Biblia en Mateo capítulo 24, el versículo 10, es la persecución de la iglesia. Ya lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 6, cuando se habla de aquel grupo humano que aparecen delante de Dios y con el quinto sello, y que el texto menciona que son los que han muerto, ¿no?, por su fe, por el Evangelio. Son mártires durante esa persecución que se va a desatar y que ya se está dando en algunos países musulmanes. Mateo 24, 9 y 10. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. La persecución de la iglesia en este momento, no sé si ustedes saben, pero según la entidad Puertas Abiertas, 200 millones de cristianos están siendo perseguidos en algún lugar del mundo. Hay gente que está siendo sacrificada. Hay cristianos que están siendo apedreados, quemados vivos. Esto está ocurriendo en pleno siglo XXI. Nosotros nos hacemos de la vista gorda y miramos hacia otro lado, pero la verdad es que la persecución de la iglesia ya empezó. En los países orientales, la persecución es a cargo de muchos radicales islámicos o radicales hinduistas también, están persiguiendo a los cristianos, pero en Occidente también. En Occidente hay una persecución abierta contra la Biblia. Menciona la Biblia y la gente no te cree, la gente se burla. Trata de alquilar un cine para cultos y no te los quieren alquilar, ¿no? Hay una agresividad contra los cristianos en Occidente. En fin, de alguna forma va a haber un sistema legal que por alguna razón los cristianos no querremos obedecer. Y entonces vamos a ser acusados, entregados por nuestros propios amigos, familiares, y algunos de ellos inclusive van a pensar que nos están haciendo un favor. ¿Qué pasará con aquellos que viven en los países musulmanes que hoy en día están siendo perseguidos? En el año 2016 estuve en una conferencia de misioneros en Turquía y un amigo misionero que trabaja en Uzbekistán mencionó que a uno de sus líderes de la iglesia lo tomaron en la frontera, le encontraron una Biblia en sus ropas y consecuencia de ello lo metieron en una olla con aceite hirviendo y literalmente lo mataron. Esto está ocurriendo hoy en día. ¿Qué pasará con los racistas, los neonazis en los países occidentales? Muchos de ellos se levantan en contra del cristianismo. ¿Qué pasará con las feministas, los homosexuales, los de la identidad de género, que sienten que los cristianos somos una amenaza para ellos? Muy probablemente esta gente con gusto nos va a entregar. Esta es la segunda característica de las señales antes del fin. La primera tiene que ver con el engaño que va a saturar a la gente. La segunda tiene que ver con persecución. La tercera nos habla del enfriamiento espiritual. En Mateo 24, versículo 12, dice que habiéndose multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
habiéndose multiplicado la maldad, habiéndose multiplicado el pecado, lo inmoral, el amor de muchos se enfriará. Cuando el pecado entra en la vida personal, en la vida de la iglesia, siempre hay un enfriamiento espiritual. Nadie puede estar viviendo en un pecado, con un pecado oculto, y suponer que tiene una fe activa en el Señor. El pecado enfría el alma, el espíritu. El pecado produce conciencias cauterizadas, letargo espiritual, falta de pasión por las almas, pierdes el amor por la palabra, pierdes las ganas de orar, porque o el pecado te aleja de la Biblia, o la Biblia te aleja del pecado, pero juntos no pueden caminar. Y el pecado que se está metiendo cada vez más en la iglesia disfrazado. Acá en Europa hay iglesias donde los jóvenes, el ejemplo de mi hijo mayor, iba a una iglesia donde el líder de jóvenes pidió a los jóvenes que lo ayudaran en una mudanza porque se mudaba para vivir con su enamorada. No estaban casados, pero se iban a vivir juntos. Era el líder de jóvenes de la iglesia. ¿Cuánto pecado se ha metido en la iglesia que se ha disfrazado, que lo hemos tergiversado y estamos permitiendo el pecado? Y este pecado trae enfriamiento espiritual, trae que las almas se cautericen, que ya no sientan la pasión por las cosas del Señor. Avivamiento o enfriamiento es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Hay algunos predicadores que están yendo por ahí anunciando, proclamando que va un gran avivamiento en el país, que el Espíritu Santo se va a derramar. Estos falsos profetas que están yendo por todas partes diciendo esta mentira, se equivocan, porque cuando leemos la Biblia no vemos un avivamiento en los últimos tiempos, sino un enfriamiento espiritual. En Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, nos dice: Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Como en los tiempos de Noé. Noé estaba preparando el arca, la gente se burlaba de él. Dice la Biblia que la gente estará comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Esa va a ser la preocupación. La preocupación va a ser comer, beber, fiestas, vivir, comprar, casarse, divorciarse, volverse a casar. Eso es lo que va a preocuparle a la gente. A la gente no le va a preocupar las cosas espirituales. En los últimos tiempos no va a haber ningún avivamiento. En los últimos tiempos la característica va a ser el enfriamiento espiritual de los cristianos. Y la pregunta aquí es, ¿soy yo uno de ellos? ¿Siento que mi corazón está frío? ¿Se está enfriando mi fe? ¿Ya no tengo la misma pasión por las cosas del Señor? La cuarta característica, la cuarta señal que nos muestra la venida del Señor es la multiplicación de falsos profetas y falsos cristos que inclusive irán acompañados de milagros y señales sobrenaturales. Mateo 24, 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¡Wow! Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 9. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y en Apocalipsis, cuando lleguemos al capítulo 13, vamos a ver que el falso profeta también tiene poder y hacen señales y hacen milagros. Y esto es interesante, porque a la gente le encantan los milagros. Y si una persona hace un milagro delante de los creyentes y luego les dice una mentira, por más absurda que sea, los creyentes creen la mentira, porque los milagros nos apasionan. Hoy en día hay algunos profetas, algunos pastores que han profetizado cosas que no se han cumplido. Y cuando un profeta dice algo que no se cumple, la Biblia dice que es un falso profeta que debería morir. La lista de gente que ha dicho profecías que no se han cumplido: Benny Hinn, Ana y Guillermo Maldonado, Ana Méndez, Ronnie Chávez, Peter Wagner, Morris Cerulo, todos han dicho profecías que no se han cumplido. Sin embargo, la gente los sigue idolatrando, los sigue creyendo, los sigue promocionando, y son personas que han hecho profecías falsas. Y además, aparte de estos falsos profetas que están ahorita abundando, que hacen profecías que no se cumplen, han surgido en los últimos años una serie de personas por todo el mundo que se han autodenominado Jesucristo en su segunda venida. En Mateo capítulo 24, versículo 5, Jesucristo dijo: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y Él nos dijo que a ninguno de estos deberíamos creerle. A ninguno. Les voy a mostrar algunos de ellos. El personaje que están viendo se llama Alan John Miller. Vive en Queensland. Afirma que recuerda los detalles de su vida anterior como Jesús. Abandonó a su familia y a su esposa y se juntó con otra pareja que se llama Mary Luke, y que él enseña que ella es la reencarnación de María Magdalena. Ellos dicen que en su vida anterior vivieron casados y que tuvieron una hija. Dice: tengo recuerdos muy claros de mi crucifixión, pero no fue tan terrible para mí como era para otros, como María, que estaba presente, dice, ¿no? Ellos han fundado una organización llamada La Verdad Divina. Él se presenta en Australia como el Mesías. Da seminarios, asisten muchas personas a sus seminarios, y muchos de ellos han renunciado a sus posesiones para irse a vivir cerca de Alan John Miller, un autodenominado el Mesías. La foto que están viendo ahora es de Álvaro Teis, que es un brasilero, y él se hace denominar INRI Cristo. Se proclama como la reencarnación de Jesús desde 1979. Dirige una secta, Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad. Tiene un montón de seguidores, en su mayoría son mujeres, y que le sirven, que lo atienden, que lo cuidan. La vida, como es conocida, es la unión de la materia con el espíritu, y solo ocurre cuando el recién nacido respira el aire por primera vez, dijo en una ocasión. En Siberia, ahí están viendo ahorita a
Sergei Anatolievich Torop. Se proclama como la reencarnación de Jesucristo después que fue despedido como agente de tránsito en Rusia en 1990. Ha fundado la Iglesia del Último Testamento y combina varias enseñanzas de varias religiones como el budismo, el hinduismo, el cristianismo. Tiene cerca de 5.000 seguidores. Ha lanzado un libro con sus enseñanzas y es conocido como Jesús de Siberia. Tiene más o menos 2.000 seguidores que viven en un asentamiento ahí en Siberia cerca de él. En fin. Luego tenemos, este es el otro. Este es el gran estafador, José Luis de Jesús Miranda. Jesucristo hombre, dice ya. Él estuvo en la cárcel preso por drogas. Cuando salió por tráfico de drogas, dijo que el apóstol Pablo se le había encarnado. En un principio fue el apóstol Pablo. Tiempo después dijo que Jesucristo mismo se le había encarnado. Y en tiempo posterior dijo que era Jesucristo hombre, y decía que Jesucristo hombre al mismo tiempo era el anticristo. Y este hombre se llenó de dinero, tuvo un montón de canales, tenía un montón de seguidores. La gente le decía papi como si fuera Dios, ¿no? Sus enseñanzas llegaron a varios países de Latinoamérica. Proclamó y dijo en televisión que no iba a morir nunca, porque él era Dios, era Jesucristo hombre y además era Dios, que él no iba a morir nunca. Pues este muchachito murió hace unos años atrás con cirrosis al hígado por la cantidad de alcohol que ingería. Lo interesante es que primero abandonó a su esposa, luego se juntó con otra, luego esta otra lo demandó por mentiroso y al final terminó con una tercera mujer. Pues esa tercera mujer, a la muerte del supuesto Jesucristo hombre, pues resulta que recibió una revelación y ahora esta mujer enseña en los Estados Unidos que ella es Cristo. Ponen carteles por todas partes que dice, ¿sabías que Cristo es una mujer, la esposa de Dios? Y entonces ahora ella se considera la nueva Mesías. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo y no estoy hablando hace 50, 100 años, estoy hablando del año 2000, 2002, 2004, 2018. Estamos hablando actualmente de gente que se cree en el Cristo y que está proliferando por todas partes. Esta es la cuarta característica de las señales antes de la venida del Señor. La quinta es la apostasía. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La quinta característica es la apostasía. Ya hemos dicho que al interior de la iglesia habrá engaño, al interior de la iglesia habrá enfriamiento espiritual, pero también habrá apostasía. La apostasía significa caer, alejarse. Stasis significa rebelión. La apostasía significa rechazar la fe y las doctrinas profesadas o creídas y apartarse para adoptar nuevas teologías. Un incrédulo no puede ser apóstata. Para ser apóstata tiene que ser supuestamente creyente o supuestamente cristiano. Para apostatar se necesita estar en el camino de la fe y desviarse. Y lo que tenemos en este tiempo es que la apostasía se ha metido en la iglesia. Desde los años 60, 70
han comenzado a meterse una serie de desviaciones teológicas que nunca fueron aceptadas por los padres de la iglesia, pero que en los últimos años se han metido. Materialismo y riquezas vestidos de evangelio. Es decir, la teología de la prosperidad lo que hizo fue disfrazar la codicia, la ambición, el materialismo y convertirlo en una enseñanza bíblica. Exaltación del hombre por encima de Dios. Cuando el hombre cree que con sus palabras tiene el poder para controlar el comportamiento de Dios. Yo declaro, yo digo, yo proclamo, como si el hombre tuviera ese poder. Filosofías humanistas, menosprecio a la escritura, exaltar al hombre. Tú eres un campeón, tú eres lo máximo, tú eres el poderoso. Busca dentro de ti el campeón, el héroe, porque tú dentro de ti eres lo máximo. Exaltan al hombre por encima de Dios. Depravación moral al interior de la iglesia. Están ordenando homosexuales, están ordenando lesbianas, que están funcionando como pastores en algunas iglesias, hasta como obispos, ¿no? Brujería, actos demoníacos, como si fueran actos del Espíritu Santo. Tengo algunas historias que contarles de lo que está pasando acá en Suiza. Hay una pastora en una ciudad cercana que literalmente desarrolla cultos de brujería. Le enseña a la gente en la iglesia que para que Dios conteste sus oraciones, tienen que escribir sus oraciones en un pequeño papelito, luego tienen que comprarle a ella una botella de aceite ungido, pegar sus oraciones alrededor de la botellita con el aceite ungido, pegar su foto con su nombre atrás para que Dios sepa de quién viene la oración, meterla en una bolsa de tela y enterrarla en el bosque en día de luna llena. Lo que ustedes han escuchado no es un invento, es la realidad. Lo que una pastora aquí en Suiza, en la ciudad de Olten, estaba enseñando en su iglesia. Algunas hermanas de esa iglesia vinieron a consultarme. Cuando yo me comencé a reír pensando que era una broma, ellas se pusieron muy serias. Me dijeron que no era broma, que era muy cierto. Pero cuando yo les dije que estaba completamente en desacuerdo porque eso era brujería, las hermanas engañadas me dijeron: no, pastor, solamente queríamos preguntarle si era necesario comprar la botellita de aceite ungido a la pastora o podíamos comprar cualquier botellita de aceite ungido. Ese es el nivel de ignorancia que hay hoy en día en las iglesias. Otra apostasía al interior de la iglesia son revelaciones extrabíblicas. Hoy en día están diciendo que Dios está revelando cosas nuevas, que ya la Biblia se saturó y ahora hay ciertos profetas, ciertos apóstoles que dicen que ellos reciben nuevas revelaciones extra bíblicas. Por último, la apostasía está llenando la iglesia con la soberbia. Muchos están utilizando títulos que no corresponden a su ministerio. Son títulos que ellos mismos se autoproclaman para hacerse sentir cada vez mejores. Yo soy el superapóstol, yo soy el gran ungido, yo soy el tremendo profeta. Inclusive, el negocio es tan fuerte que ahora van en pareja. Cuando el pastor se llama apóstol, de repente la esposa ahora se llama profeta. Así los dos tienen que viajar a las campañas que los invitan. Si él se llama profeta, pues la mujer se autodenomina apóstola, o en fin. Este negocio de títulos vanidosos, soberbios, porque ellos no soportan ser pastores. No, ellos son más que los pastores, ellos son más. Este es un apóstol, es un profeta. Cuando yo escucho a alguien que se presenta de esa manera, inmediatamente le cierro la puerta porque me da náuseas. La apostasía al interior de la iglesia. Por último, la sexta señal antes de la venida del Señor
es la abominación asoladora que inicia la mayor persecución de los cristianos de la humanidad. En Mateo 24:15 nos dice: Mateo 24:15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces nos vamos a Daniel, al capítulo 9 de Daniel. Y el capítulo 9 de Daniel nos dice, en el versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En Daniel capítulo 11, versículo 31, 11:31 dice: se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿De qué estamos hablando? El pueblo judío actualmente no tiene dónde ofrecer sus sacrificios. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Por eso es que lloran en el Muro de los Lamentos. Y porque el terreno donde estaba el templo, actualmente existe la mezquita de la cúpula. Entonces no pueden tumbarse la mezquita porque se arma la guerra, ¿no? En ese terreno tiene que ser construido el templo. Y no hay mayor anhelo del pueblo judío que reconstruir su templo. Hoy en día, miren la foto que les estoy mostrando. Esa es una maqueta del templo. Según los judíos, todos los materiales para la reconstrucción del templo ya los tienen. Todas las piezas, los utensilios que se describen en la Biblia, ellos ya lo tienen. Solo necesitan el espacio para reconstruir su templo. Pero no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ahí está esta mezquita, que es la mezquita, la cúpula de la roca, que está en la explanada de las mezquitas, a donde millones de musulmanes hacen peregrinación cada año. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que los judíos van a reconstruir su templo, que ya tienen todo listo, armado para armarlo, les falta solamente el terreno. El anticristo les va a permitir reiniciar sus sacrificios, pero luego, cuando ya hayan pasado un tiempo considerable, unos 3 años y medio, dice que el anticristo quitará el sacrificio y lo va a convertir en una abominación religiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí donde los judíos ofrecen sus sacrificios, el anticristo se va a meter, se va a sentar en el templo como si fuera Dios y va a comenzar a ofrecer animales inmundos, cerdos, jirafas, bueyes, en una ofensa abierta contra Dios. En ese tiempo, cuando esto ocurra, va a empezar la mayor persecución de la historia de los que aún estén acá presentes. Si es que el Señor no nos ha llevado antes, si es que los que se quedaron, porque no se fueron, pues va a empezar la mayor persecución de la historia. Mateo 24 lo dice de esta manera. Mateo 24 lo pone de esta manera. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que están encinta, de las que críen en esos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Bueno, vamos terminando. ¿Qué implica todo esto para nosotros? Debemos estar preparados, ¿no? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Pero hay una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si el Señor viene, si ya las señales nos indican que el Señor puede venir pronto, en cualquier momento, dice, lo mejor que podemos hacer es: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En primer lugar, vivamos una vida digna del Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y en segundo lugar, sería bueno orar a Dios para ser instrumentos en sus manos. Que Él nos use para que cuando Él venga nos encuentre sirviéndole. Que Él nos use como instrumentos, dice acá, un instrumento para honra. Es un instrumento que honra al Señor. Un instrumento santificado. Un instrumento que vive la santidad en forma real. Un instrumento útil y un instrumento dispuesto para toda buena obra. Que esa sea nuestra oración. Señor, quiero ser un instrumento para honra, un instrumento santificado, un instrumento útil en tus manos y un instrumento dispuesto siempre a servirte. Y que cuando llegue el Señor nos encuentre sirviéndole de esa manera. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.